tardes, amados hermanos. Damos una vez más gloria y honra a nuestro Dios por permitirnos esta oportunidad de seguir compartiendo su palabra para la gloria de su nombre. Y sin más, pues vamos a presentarle este tiempo. Padre amado, damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, concediéndonos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Señor, rogamos que seas tú preparando los corazones de manera que seamos receptivos a tu palabra y seamos también no solo oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Oh Padre, todo lo que quiera levantarse contra tu palabra, tu conocimiento, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús y te agradecemos por esta oportunidad. Todo honor y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. San Marcos capítulo 2, estaremos leyendo de los versículos 13 al 17. Y en estos versículos del Evangelio de Marcos vamos a ver a Jesús haciendo un llamado polémico, pudiéramos decir, ¿no? Un llamamiento polémico. Y además se presenta a sí mismo como Jehová Rafa, ¿no? El médico divino. Veamos entonces los versículos de Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17, dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17, dice: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores que estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al Señor. Muy bien, el tema que vamos a tratar es del llamamiento de Leví, y de hecho lleva como título también esta enseñanza. Vemos aquí entonces, amados hermanos, un llamamiento diferente. ¿Y qué hace de especial este llamamiento? Que era, a diferencia de los anteriores, que primero el Señor Jesús había llamado a 4 pescadores, 2 pares de hermanos que eran pescadores. En esta oportunidad llama a Leví, que era un cobrador de impuestos o un publicano, como se le conocía. Una persona en esta condición tenía que tener conocimientos de contabilidad, datos, tenía que conocer idiomas también, es decir, tenía que tener un grado de preparación y además cierto grado económico. No nos olvidemos de Zaqueo. Pero esto, y con ser todo pues llamativo, el hecho de que fuera diferente al nivel de pronto económico, académico, de preparación que tenía Leví o Mateo, a diferencia de los pescadores, no es lo que lo hace más importante ni lo que hace especial este llamado o diferente, sino que esta era una persona, a este que llamó el Señor Jesús, es decir, a Leví, era una persona que no era querida por su pueblo, que además era excluida. Él, es decir, era un judío, pero el pueblo no lo quería. Era excluido de la vida religiosa. Era considerado como un pecador. Y Jesús, rompiendo moldes, le hace el llamado a este hombre. Es decir, a su vez, Jesús estaba dando motivos para que sus enemigos tuvieran una oportunidad para atacarle además. Pero no es que nuestro Señor Jesús lo estaba haciendo con ese propósito. No nos vamos a adelantar. Hay razones por las cuales evidentemente lo hizo. Pero no era como una provocación, pero sí podía causar en sus enemigos pues una oportunidad más para atacarlo.
Así que nosotros vemos aquí en este primer versículo 13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Vemos aquí el énfasis de que les enseñaba. Después salió del mar. Este relato nos describe cómo el Señor junto a ese mar de Galilea, el Señor estaba buscando un lugar quizás más amplio, más grande para tener la oportunidad de poder enseñar a las multitudes y a todos aquellos que querían escucharle, pues buscar esa oportunidad, buscar ese lugar propicio para poder enseñarle. Jesús pues estaba dispuesto, si bien a compartir insistentemente una y otra vez, el énfasis era la predicación de esas buenas nuevas de salvación y de enseñar a la gente. Hermanos amados, recordemos que los milagros eran señales que servían para confirmar la palabra y para confirmar a la misma persona del Señor Jesús, es decir, su persona era confirmada por medio de los milagros. Y los milagros lo que estaban haciendo era confirmar la palabra. El énfasis siempre fue predicarles esas buenas nuevas de salvación, el énfasis siempre fue enseñarles. Así es que en ese continuo ir y venir, el Señor no perdía tiempo para enseñarles y predicarles las buenas nuevas. Un ejemplo también para nosotros, aprovechar cada oportunidad para instruir en la palabra, para enseñar en la palabra o para predicar esas buenas nuevas de salvación. Eso era el énfasis pues que el Señor hacía. También en el versículo 14 nosotros podemos ver, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Vamos por partes. Dice, y al pasar vio a Leví. En algún momento de ese ir y volver del Señor, aquí, todas las veces que iba y venía, en algún momento seguro que Leví le había visto, había escuchado, o las multitudes que le seguían debió haber llamado la atención. No sabemos si escuchó directamente al Señor en sus prédicas, pero en la posición, en el lugar en el que él se encontraba, que era como un puesto de aduanas en la ciudad, pues él estaba en el enfoque, es decir, no podía perderse nada. No sabemos entonces si le llamó la atención pues el hecho de que viera esas multitudes seguir al Señor o escuchara acerca de él o le escuchara directamente un mensaje, no lo sabemos, puesto que en aquellos días en Israel habían 3 grandes centros aduaneros donde se cobraban estos impuestos, y había uno que era en Cesarea, en la costa mediterránea, había otro en Jericó, en los vados del Jordán, y este en Capernaum, junto al lago o el mar de Galilea. Y este era donde se encontraban las rutas de las caravanas que iban del norte al sur y del sur al norte también. Así es que había mucho movimiento, y en ese puesto de los tributos públicos estaba allí Leví. Es decir, él tenía al parecer un alto cargo porque ahí él se encontraba. Este Leví es el mismo Mateo, el Evangelio según San Mateo, es el mismo que lleva su nombre. Y tiempo después, él mismo escribe, el mismo Mateo o Leví, escribe su evangelio. Pero fíjese cómo él cuenta, o cómo él narra, o cómo él expresa esta experiencia en su mismo evangelio. Y para eso vamos a Mateo capítulo 9, en el versículo 9, cómo él lo presenta, hablando del llamamiento, ¿no? Dice en el versículo 9 del capítulo 9 de Mateo: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Fíjese que Marcos nos dice en el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Pero Mateo, hablando de su propia experiencia, de su propio llamado, él dice, él dice
pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Vio a un hombre, es decir, quién sabe cuántos verían a Mateo o Leví de forma despectiva. ¿Qué veían los demás en Leví? Incluyendo los mismos discípulos, ¿cómo lo mirarían? De forma desagradable, despectiva, con rechazo, porque generalmente los publicanos eran despreciables. Ante los judíos eran vistos como traidores a la nación. ¿Por qué? Porque estaban al servicio de los romanos, un imperio que los tenía a ellos atrapados, es decir, explotados. Así es que si estos trabajaban para aquellos que los tenían a ellos sometidos, entonces eran considerados traidores a la nación. Por lo tanto, eran despreciables, eran extorsionadores los publicanos, eran ladrones también, que habían perdido todo temor a Dios, por lo tanto no tenían acceso a una vida religiosa. No, no, para nada, porque eran rechazados. Sin embargo, él mismo expresa, vio a un hombre hablando acerca de él, es decir, vio a un ser humano, lo vio en su realidad, lo vio con sus debilidades, sus fracasos, sus necesidades, sus inquietudes, sus temores, sus luchas. Así lo vio Jesús, él mismo lo expresó de esa manera, es decir, que esa mirada que él recibió de Jesús fue diferente. Él vio que Jesús no lo estaba mirando a él de la forma que los demás lo habían mirado hasta ese momento, y quién sabe si hasta él mismo se veía de esa forma. ¿Qué vemos nosotros en las demás personas, en las personas que nos rodean? ¿Actuamos nosotros igual que actuaban los judíos de esta época en relación a los publicanos? ¿Somos jueces implacables cuando vemos a los demás? Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y miremos a los otros también, hermanos, con misericordia. No cerremos nuestros corazones ante aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, ante aquellos que se encuentran sin esperanza y sin Dios en este mundo, ante aquellos que están engañados, ciegos. No, que nuestra actuar sea como ese. Mira el impacto que recibió Leví o Mateo al recibir esa mirada, al ser visto. Y él lo expresa de esa manera. Vio a un hombre. No fue una filtrafa, no fue un pedazo de carne, no fue un despreciable del mundo rechazado. No, no, no. Vio a un hombre. Aleluya. Nosotros debemos ver también con misericordia a los demás, como seres humanos que se encuentran dañados por el pecado y engañados por el diablo. Eso por un lado, pero también tenemos que pensar, ¿y usted cómo se ve? Tal vez usted qué está pensando acerca de usted mismo, porque ciertamente Leví había hecho cosas muy malas, porque esa posición que él estaba ocupando hablaba de lo inmoral, deshonesto e injusto que era. Pero está el Señor Jesús siempre con sus brazos de amor y misericordia esperando, porque Él es el que puede hacer la diferencia en su vida. Y si usted que ahora mismo está escuchando este mensaje, eres un Leví, un Mateo, o tienes un pasado del cual te avergüenzas, sepa que Dios restaura, transforma vidas, que el Señor sigue viendo y está viendo lo que Él ha dispuesto a hacer contigo, el propósito con el cual te creó. Eso es lo que Él está viendo, y el poder que tiene Él para cambiar esa circunstancia y para usar aún aquello que forma parte de tu pasado o que todavía es tu presente. Él es el que puede transformarlo. Solo tienes que seguirle a Él. En el versículo 14, seguimos ahí en Marcos, capítulo 2, en el versículo 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y le dijo, sígueme. Y ahora viene esa sorpresa. Y esa sorpresa no era solo para Leví.
¿Cómo que me está llamando a mí? Si acaso usted también no has respondido al llamado que te está haciendo, porque Él vino y murió por tus pecados, por los míos. Pues la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que tenemos. Y Él ocupó el lugar que nos correspondía en esa cruz del Calvario. Su sangre preciosa limpia todo pecado. No hay obras que tú puedas hacer, no hay nada que tú ni nadie pueda hacer para limpiarte. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús con su sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del Calvario para limpiar de todo pecado, para restaurar y justificarnos delante de Dios. Pero para eso tienes que venir a Él. Así es que le dijo a Leví, sígueme. ¡Qué sorpresa sería! ¿Cómo? ¿Yo? Sí, tú, sígueme, le dijo Jesús, aleluya. Así que fue una sorpresa seguramente para el mismo Leví o Mateo y una sorpresa también para los discípulos. Maravilloso nuestro Dios. ¿Ustedes se imaginan ese impacto? ¿Cómo? Porque ellos ciertamente eran pescadores, hombres del vulgo y sin letra, como les llegaron a llamar después, ciertamente lo eran, pero no eran traidores, ladrones, dirían, ¿no? Pudieran pensar. Exactamente el mismo llamado que les había hecho a ellos, ahora se lo estaba haciendo a este publicano. Fíjese cómo el llamado de estos 4 pescadores. En Marcos capítulo 1 leemos desde el versículo 16. Marcos capítulo 1 versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Ese mismo llamado. Gloria al Señor. Aún fíjese conmigo en el versículo 29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y a Andrés con Jacobo y Juan. Esos 4 pescadores recibieron el mismo llamado, sígueme, deje eso, voy a ser los pescadores de hombre ahora, vengan. Y ellos le siguieron, les hizo el mismo llamado. ¿Por qué? Cuando Jesús llama no hace distinción, Él no hace acepción de personas, no hace distinción ni por lo económico, ni lo académico, ni lo social, ni tu conocimiento, ni la raza, ni si eres hombre o si eres mujer. Él no tiene preferidos, hermanos amados, aleluya. Y usted que todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, Él te está llamando porque no hace acepción de personas. Usted sabe quiénes hacen las distinciones, somos nosotros, es usted, soy yo, somos nosotros los que hacemos la distinción. ¿Por qué? Porque a ese sígueme de Él, ¿cómo respondemos nosotros? Ahí es que está la diferencia. ¿Cómo respondes tú? Algunos responden con entrega, que es lo que espera que hagamos cada uno de nosotros. Otros responden con tibieza. Si vienen, pero, ay, si hace sol, porque hace sol. Ay, si está lloviendo, porque está lloviendo. Si está nevando, porque está nevando. Si es tiempo de vacaciones, aleluya, tiempo de vacaciones. Y viene la tibieza. ¿Cómo estamos respondiendo? Es el mismo llamado para cada uno. Y otros resisten el llamado. Entrega, tibieza o resistencia al llamado. La diferencia la hacemos nosotros. Sígueme, literalmente significa seguir el mismo camino que Jesús, seguir sus pisadas, como dijo el apóstol Pedro. Eso es lo que es seguirme. El llamado no es a seguir a un hombre, una mujer, una organización, ¿qué sistema teológico? No, no, no.
es seguirle a Él, a Jesús, al Salvador, al Redentor, a ese médico divino que sana tu alma, que te restaura, que te transforma. Es seguirle a Él, al que nos dio ejemplo, al que murió por nosotros en esa cruz del Calvario, al que cambia el lamento en baile, al que nos saca del lodo cenagoso y del pozo de desesperación, al que da sentido a nuestro existir, al que nos da identidad, a ese, al que es nuestra plenitud, a ese es el que tenemos que seguir. No sabemos si era la primera o segunda o tercera vez, no sabemos que Leví le hubiera visto, habrá escuchado algo acerca de él. No lo sabemos, hermanos, pero eso es lo de menos. Lo importante es cómo él respondió, cómo él respondió. Fíjese en el versículo 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Gloria al Señor. El Señor no hizo acepción de personas, y aún no solamente con Leví, sino con los que compartían con él, porque evidentemente, como eran parias, nadie quería saber nada de ellos, los rechazaban, tendrían que juntarse entre ellos mismos, hermanos. Así es que ese era el auditorio del Señor Jesús ahí en Capernaum, y Él les enseñaba allí, y era el público, el lugar donde estaba. Él estaba dispuesto a enseñarles porque ellos estaban dispuestos a escuchar también. Así es que Leví pudo haber respondido, no, uy, no. Cuando el Señor le hizo el llamado, como él hubiera podido decir, sabes una cosa, esta invitación tengo motivos para rechazarla, ponerlo en la balanza y considerar, no, yo soy tan malo, he sido tan malo, ¿será posible que alguien me quiera aceptar? Mira que he sido publicano por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque decidí llevar una vida cómoda y para eso tuve que rechazar muchas cosas, recibir el desprecio de mi propio pueblo, porque yo escogí este oficio que me permitía vivir así, holgadamente, actuar sin escrúpulos, oprimiendo y abusando de muchos. ¿Será posible que podré vivir sin esto? Él hubiera podido pensarlo también. Hubiera podido pensar también que esto de seguirle a él, a Jesús hablo, ¿no? Esto de seguir a Jesús, no estamos hablando de un paseo, no estamos hablando de irnos a Disneylandia. No estamos hablando de irnos a la playa por un momento. Era un llamado para compartir la vida con Él. Lo mismo que nos llama a hacer a nosotros. Aleluya. De comunión, de intimidad. En ese tiempo Leví tenía la oportunidad de compartir con Él, así como los discípulos. Pero ahora, hermanos amados, nosotros también tenemos esa oportunidad de tener esa comunión, aunque Él no esté físicamente con nosotros. De poder experimentar esa cercanía porque Él está vivo, es real y quiere tener comunión con nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio también. Así que no es un paseo, es una vida de compromiso. Abandonar ese puesto de Leví significaba quemar los barcos, hermano, porque cuando él se levantaba y abandonaba, iba a venir otro a ocupar su lugar, lo que significaba que no había vuelta atrás. Esa renuncia, hermano, era para siempre. Y era renunciar a los buenos ingresos que tenía, a los privilegios que poseía, a las comodidades que también tenía. Todo eso, hermano. Él se levantó, como dice en el versículo 14, y le siguió. La decisión fue inmediata, hermano. Dejándolo todo, se levantó y fue con él. Es un encuentro que produjo un cambio radical en su vida. Aleluya. Y así debe ser en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque esa mirada fue diferente, porque él sabe que Jesús lo vio de forma diferente, vio un hombre, dice él mismo en su evangelio, como lo leímos hace un momento. Eso, hermanos, y la palabra de autoridad que le dijo el Señor, sígueme, eso era suficiente
para quebrantar el corazón de cualquier publicano, por más endurecido que tuviera ese corazón. Así fue, quebrantado ese corazón de tal manera que no pudo resistirlo, hermanos amados. ¿Por qué escogió? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué escogió el Señor a Leví? ¿Por qué escogió Jesús a un discípulo como este? En medio de todas esas circunstancias, lo escogió como miembro de los 12, porque recuerda, había muchos discípulos. A veces nada más creemos que los discípulos del Señor Jesús eran los 12, no, ese era el círculo, no era el grupo más cercano. Pero había muchos otros hermanos que seguían, pero dentro de ese círculo de 12, de ese grupo de 12, estaba este publicano, aleluya, se encontraba Leví, un hombre que era repudiado, insisto, por sus compatriotas. Él, así mismo, Dios lo escogió. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué? Hombres como Pedro, Andrés, que eran hermanos, Santiago y Juan también, que eran los hijos de Zebedeo, hijos del trueno, también eran de Capernaum, es decir, ellos conocían a Leví. ¿Usted se imagina lo chocante que habrá sido para ellos saber que el Señor estaba llamando a este traidor a la nación, este ladrón, este hombre sin escrúpulos, lo está llamando para que venga a formar parte con nosotros? ¿Cuántos abusos probablemente habrían tenido que sufrir Pedro, Andrés, Santiago y Juan o sus familias a causa de Leví, hermanos? ¿Por qué se fijó en ese hombre? ¿Por qué no se fijó en otro? O tal vez usted mismo se ha preguntado, yo en mi tiempo me pregunté, ¿y por qué yo? Dentro de mi familia, ¿por qué? Porque nos consideramos los más indignos y ciertamente lo somos, hermanos, porque no es por nuestra dignidad, aleluya, es por la suya, bendito, por sus méritos, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por nuestros méritos, no es porque seamos mejor que los demás, es por su infinita misericordia y gracia, aleluya. Es más, el apóstol Pablo se hizo la misma pregunta en más de una ocasión, ¿y por qué a mí? Que he hecho tanto daño y soy tan indigno, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Fíjese cómo él dice en 1 Timoteo capítulo 1, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 leemos los versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aleluya. La respuesta es esa, hermano. Sería la misma que el apóstol Pablo para mostrar la grandeza de su misericordia. Porque el hecho que usted y yo, si usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador, el hecho de que usted y yo estemos aquí, aleluya, es para mostrar la grandeza de su misericordia, porque a lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque así le plació a él, pues es su misericordia para enseñar que nadie, hermano, cualquiera sea su situación, está fuera del alcance de la salvación. Nadie, nadie, nadie. Ay, yo cuando escucho gente decir eso es imperdonable, o ni Dios perdone eso, etcétera, etcétera, o que te crees que por causa de tus pecados ahora Dios no puede verte o considerarte, eso es una mentira del diablo. Pues aleluya, aquí tenemos ejemplos, el de mismo Pablo y el de mismo Leví, hermanos. Dios nos está enseñando por medio de su palabra que cualquiera, no importa cuál sea la situación que has vivido o estés viviendo, está fuera del alcance de su amor, su misericordia y salvación. Es posible. Mateo no solo fue, hermano, testigo,
No solo fue predicador, sino también fue evidencia, la evidencia, aleluya. Una ilustración de la gracia y la misericordia divina, donde se manifiesta por medio de Jesucristo. Es una muestra, así como usted y yo, aleluya, su gracia y su favor, no solo para salvar, sino también para moldear, hermanos amados, conforme a su voluntad. Porque eso es lo que hace. Él nos moldea para usarnos conforme a su voluntad. Nos salva, nos moldea para usarnos conforme a su voluntad. A Dios sea la gloria, aleluya. ¿Por qué no permitir nosotros también entonces que Él nos moldee para que nos use conforme a su voluntad? Usted que todavía no la ha recibido, que no ha pedido perdón por sus pecados, no hay pecado tan grande ni tan grave que Él no perdone. Él perdona todos los pecados, aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Él. Aleluya. Aquí está este hombre de ejemplo, ahí está Pablo de ejemplo, que era un religioso empedernido, creyendo que lo que estaba haciendo era correcto, hasta que tuvo ese encuentro glorioso y maravilloso con el Cristo resucitado, aleluya, y pudo reconocer, su condición delante de Él, que estaba perdido y que necesitaba salvación, que estaba en condenación y que necesitaba salvación. Si tú todavía no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, estás en condenación, ven a Jesús, ven a Cristo, ríndete a Él, pide perdón por tus pecados y permite que Él te limpie y te lave con su sangre preciosa que sigue lavando, limpiando, para justificarnos delante del Dios Todopoderoso. Así es que nos salvó y nosotros debemos permitir también que usted que ya es salvo, también que nos moldee para que nos use para cumplir con su voluntad y su propósito. Ese es el objetivo. Seguimos entonces. Volvemos a leer el versículo 15 y dice la palabra del Señor. Aleluya. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, en la casa de Leví, ¿no? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Así que ese relato que se nos viene diciendo, ese encuentro con Leví el publicano, no termina allí, sino que Leví, aleluya, reúne a sus amigos, bendito sea el Señor. ¿Por qué los reúne, hermano? Porque cuando usted y yo hemos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria resucitado y has experimentado esa paz, has experimentado ese gozo, has experimentado esa libertad, esos ríos de agua viva, has bebido de esa fuente que salta para vida eterna en nuestro ser, aleluya, te has saciado con esa agua de vida. ¿Sabes lo que eso significa? Y no puedes callarte. Tienes que compartirlo. Tienes que compartirlo con otro. Y eso fue lo que hizo Leví, eso fue lo que hizo Mateo. Y dice esa frase, estaban a la mesa, estaban allí reclinados, porque la costumbre era esa, hermanos. Era que se reclinaban del lado izquierdo y en la mano, el brazo derecho quedaba libre para tomar de la comida. Esa era la forma. Así era también en lo que conocemos como la última cena, hermano, allá en el aposento alto. Lo que pasa es que tenemos a veces las ideas como aparecen en los cuadros, en las pinturas, que están todos así. Pero no era la costumbre en aquellos días. Por eso que cuando dice que la mujer que vino por detrás y el frasco de alabastro y los pies y que lloraba la otra también, a veces no entendemos bien cómo era. Y también era algo, la comida se daban, era algo semipúblico, es decir, o era en la parte de afuera que otros podían ver y por eso era más libre, pues, o más accesible sería. Entonces es por eso que tenemos que conocer bien la historia, las costumbres, el contexto histórico
y cultural para que tengamos un mejor enfoque a la hora que estamos leyendo la palabra. Así es que eso era, ahí estaban ellos, ahí a la mesa, y estaba el Señor junto con aquellos amigos de Leví que eran también pecadores. El término pecadores hace referencia aquí en este contexto a que eran judíos, pero que vivían al margen del judaísmo oficial. Es decir, ellos tal vez tenían profesiones, bueno, sí, por eso eran considerados pecadores, ¿no? Porque profesiones inmundas, consideradas de esta manera, o contacto frecuente con los gentiles, lo que los hacía inmundos también. Por eso era que ellos eran alejados y no podían entonces tener acceso pues a lo que era todo el centro religioso. Otros vivían despreocupados de todas las costumbres religiosas y de la palabra de Dios. Cada uno andaba por su lado haciendo, hermano, lo que mejor le parecía. Era gente excluida de la sinagoga, evidentemente. Así es que dice que, porque había muchos que la habían seguido, muchos de ellos, está hablando uno de esos publicanos y de esos pecadores, y esto era significativo. En algún momento ellos optaron por vivir sin normas, lejos de la ley, viviendo para el placer, para la comodidad. Y llega un momento en sus vidas que ellos ven que este vacío, hermanos, cada vez era más profundo y que nada les llenaba, ni siquiera todas esas cosas que estaban haciendo a la hora de que ellos escuchan ese mensaje de Jesús que les cautiva, les toca y entienden que es posible llenar el vacío de sus corazones. Ojalá usted que está escuchando en este momento y todavía no tienes a Jesús, no tenemos que hacerte un electrocardiograma para saber que hay un vacío en tu corazón y que Dios quiera que así como estos hombres fueron cautivados por la palabra de Jesús, esta palabra de Jesús también en el Evangelio de Marcos es para ti y solo Él puede llenar ese vacío de tu corazón. Que tú puedas en esta oportunidad reconocer, como lo hicieron ellos en este momento, que nada de lo que puedas tener, lo que hayas tenido, llena el vacío que hay en tu corazón, porque ese vacío tiene la forma de Jesús y solo Él puede llenar. El propósito de esa comida no solo era agasajar al Señor Jesús, hermanos amados, sino que Leví quería que ellos pudieran compartir, aleluya, ese encuentro con el Señor Jesús. Era para que lo conocieran de forma personal y por eso es que te insistimos y persistimos para que conozcas a Jesús de forma personal, no históricamente, no como te enseñaron, no tradicionalmente, sino de forma personal. Aleluya. Cuando Leví experimentó esa mirada que lo vio como un hombre, como una persona, y no como un despojo humano, como alguien despreciable, como estaba él acostumbrado a que lo miraran. Y oír esa palabra con autoridad, sígueme. Hermano, él experimentó, aleluya, ese cambio, esa revolución que solamente Jesús puede hacer. Y por eso quiso que aquellos que habían compartido con Él también tuvieran ese encuentro personal. Es el anhelo también de nuestro corazón que usted pueda tener ese encuentro personal con Él, conocerle de forma personal. Así que aquí estamos viendo a Leví, Mateo, como un verdadero evangelista, preocupado por la condición espiritual de sus amigos y preparando este encuentro maravilloso de esos amigos con Jesús. Aleluya. Ese es un verdadero amigo, el que te presenta a Jesús.
Jesús, un maestro que rompe los moldes. Nosotros lo podemos ver allí en el versículo 16, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, porque ningún maestro que se preciara de serlo iba a juntarse con los publicanos y pecadores. Así es que estos escribas y fariseos que se creían lo mejor de lo mejor, hermanos amados, van y no se lo dicen directamente a Jesús, sino se lo dicen a los discípulos para sembrar la cizaña. Era como... Vamos a esperar a que estos, por el lado más débil, para meter la cizaña de que si este fuera un verdadero maestro, no se juntaría con esa chusma. Algo así. Así que fueron de forma maliciosa a meter cizaña a los discípulos allí. Pero Jesús los escuchó. Y no es de extrañar, hermanos amados, el Señor escucha esa acusación de esos fariseos y de esos escribas de cómo Él estaba compartiendo y para ellos era escandaloso. ¿Cómo comer y comer, juntarse con esa gente? Era intolerable, era imposible. Estas palabras estaban implicando, hermano, una concesión directa para con Jesús. Es decir, en otras palabras, estaban diciendo que atención, eso es un mal maestro. Ese no es digno de que se le sigan. Atención, porque ¿cómo va a juntarse con esa gente? El Señor oye esos comentarios malintencionados y sale a rescate de los discípulos, a Dios a la gloria, aleluya. Salió a rescate de los discípulos y les respondió, hermanos, brevemente, pero así como nuestro Señor sabe hacerlo. Fue una respuesta breve y concentrada, hermanos. La vemos ahí en el versículo 17. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De ninguna manera, por amor a Cristo, usted interprete que los escribas y fariseos no necesitaban el evangelio, no necesitaban salvación. Nada que ver con eso. Tenemos que darnos cuenta que el Señor lo que estaba usando eran los propios razonamientos de ellos y sus palabras. Como ellos se creían que ellos no necesitaban y que ellos estaban por encima de los demás y mirar con menosprecio a los demás, el Señor usa esos mismos razonamientos, esas palabras para confrontarlos a ellos. Y decirle que los sanos, es decir, los fuertes, los rectos, los que cumplen con la religión, aquella gente, pues se consideran sanos. Ustedes son los sanos, pues. Ustedes no necesitan, pero los pecadores, los débiles, los enfermos, aquellos que para los fariseos y escribas eran considerados gente que estaba bajo maldición, pues vengo por estos, aleluya. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Ustedes están considerando que ustedes están sanos y que estos son los enfermos, pues lo normal es que yo venga con los enfermos. Por eso es que les responde de esta manera. No he venido a llamar a justos. Ellos además así se consideraban justos y buenos delante de Dios porque ellos cumplían todas las reglas. Aquella gente eran pecadores, eran malos, despreciables y que despreciaban la ley de Dios, por lo tanto eran indignos. Así era que los veían los escribas y fariseos. Por eso Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los justos, hermanos, lo justo era que él, como un buen maestro, viniera por aquellos que estaban descarriados para llevarlos al arrepentimiento. Eso era lo lógico. Hasta que si seguimos la misma línea de pensamiento de ellos, lo lógico era que él, como maestro, viniera a buscar a los descarriados, pero ni siquiera eso ellos estaban considerando. Nuestro Señor de ninguna manera estaba confraternizando ni apadrinando el pecado, hermanos amados. No ofendía ni siquiera la santidad de Dios, al contrario.
Lo que estaba haciendo nuestro Señor era valorar aquella invitación que se le había hecho como una oportunidad para honrar a Dios y para actuar como el médico divino, porque aquellos eran lo que necesitaban. Así es que Él vino a eso. Y ellos mismos tal vez se consideraban tan indignos de poder recibirlo, pero el Señor estaba allí dispuesto. Pero los corazones de estos escribas y fariseos estaban ciegos por la religión, ellos estaban envueltos en sus propias tradiciones y sus argumentos, hermanos, que estaban ciegos. Así que Jesús no solamente les da una respuesta contundente a estos escribas y fariseos, sino que también le hace una invitación para que ellos reflexionaran sobre su verdadera condición. ¿Cuál es su condición? A la hora de decirle eso, eran confrontados con su condición. Ustedes se creen sanos y que no necesitan nada y que son el top del top, la crème de la crème. Pues no. Al juzgar de esta manera al Señor, ellos estaban poniendo en evidencia su verdadera condición y que ellos estaban lejos, bien lejos de conocer realmente al Dios que decían adorar y servir. Estaban lejos de conocer el corazón de ese Dios. ¿Por qué? Mire cómo lo dice en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Miqueas también, capítulo 6, en el versículo 8, Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tal era la soberbia de ellos, que se consideraban por encima de todo, a tal punto que estaban demostrando que realmente no conocían a ese Dios que adoraban y que desagradaban inclusive a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban cumpliendo con lo que Dios esperaba. Aquí está, como lo hemos leído en estos dos pasajes. Al contrario, un buen médico no dejaría morir al enfermo, hermanos amados. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor, atendiendo al que lo necesitaba. Pero ellos evidentemente estaban dispuestos a que se muriera si fuese por ellos. Por otro lado, también esa falta de compasión evidenciaba la falta de justicia delante de Dios, porque estaban siendo injustos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿Cómo podían ser rectos, justos ante Dios aquellos que no tenían misericordia, que no tenían compasión para con aquellos pecadores? Y que estaban viendo encima mal al médico divino, despreciaban al que necesitaban y no le brindaban la ayuda, y encima hablaban de aquel que venía a ayudar. ¡Ay, Dios mío! Eso sigue pasando, hermano. Terrible, terrible. La religiosidad externa sin una transformación en el interior, hermanos, es ciega. Te ciega más bien. Te ciega el entendimiento. ¿Y qué hace? Que nos pongamos soberbios y arrogantes, insoportables. Es así, porque la persona lleva una vida de apariencia, religiosidad, y acá adentro, sin transformación, vive de apariencia, hipocresía. No permites que haya un cambio en el interior, no dejas a Dios obrar en el interior, y Él comienza ahí, en el corazón, de dentro hacia afuera, esa transformación. Si no permitimos eso, viviremos con soberbia, arrogancia. Y es tan lamentable. Fíjese cómo lo dice Lucas capítulo 16 en el versículo 15. Lucas 16:15 dice: entonces les dijo: varones, sois los que os justificáis. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conoce nuestros corazones.
A Él no lo podremos engañar, hermanos amados. Así es que permitamos que Él sane, restaure, obre en nuestros corazones. Desarraigue de nosotros toda soberbia, arrogancia, y nos miremos a los demás como inferiores a nosotros. Jesús, el médico divino. Jesús hace esta comparación tan maravillosa y debemos tenerla en cuenta porque Él es el médico del alma, pudiéramos decir. Él viene a sanar todas aquellas cosas que hayas podido vivir, tu pasado, todas aquellas carencias y todos las hemos tenido. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Todos hemos llegado con múltiples fracturas, hemos llegado a los pies de Cristo. Y a Dios sea la gloria porque Él es experto en restaurar, sanar y transformar. Él vino a traer sanidad. Nuestro Señor tomó el nombre, uno de los nombres de Dios, diciendo Jehová Rafa, usted recordará, como en el Antiguo Testamento, se dio a conocer también. Y esto hace que señale su origen divino, hablándonos de su divinidad. La enseñanza, hermanos amados, en la palabra, en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice claramente, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son todos. Es decir, destituido significa que no hay acceso a la presencia de Dios. Es imposible tener comunión con Dios. Si usted no ha pedido perdón por sus pecados, no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no ha reconocido que Él ocupó el lugar que le correspondía a usted en esa cruz a causa de nuestro pecado y que Él fue ese sacrificio sustituto, si usted no lo reconoce, pide perdón por sus pecados, lo invita para que sea el Señor y Salvador de su vida, usted está destituido de la gloria de Dios. Jesús es la provisión de Dios, aleluya, el médico divino para todos, hombres y mujeres sin excepción, no importa de dónde sea, de dónde venga, no importa lo que hayas hecho, aleluya. Fíjese cómo lo dice ahí mismo en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, leemos del versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, aleluya, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Él no está diciéndote, ay, abandona eso y luego yo voy a morir por ti. No, ya murió por ti, por mí. De tal manera amó Dios al mundo, ya Él pagó el precio, aleluya, que toca que tú lo reconozcas, que pidas perdón por tus pecados y lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador. No es cuestión de religión, es cuestión de reconocerlo como tu único y suficiente Salvador. Bendito sea el Señor. Jesús es la provisión de Dios para todos los hombres y mujeres sin excepción. Ahora en estas últimas palabras de Marcos, allí en el capítulo 2, versículo 17, cuando él dice, capítulo 2, versículo 17, cuando él dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor no vino a confraternizar con aquellos que se creen autosuficientes, con aquellos que están satisfechos con ellos mismos. Yo no necesito a nada, no necesito a nadie, yo estoy bien, yo no soy de esa religión, yo no creo en Dios, yo no creo de esa manera, yo creo que la Biblia fue escrita por hombre y cuántas justificaciones hay, hermanos amados, con aquellos que están satisfechos con ellos mismos, creyendo que no necesitan a nada ni a nadie. No, Él no vino a confraternizar con él, sino a llamar a aquellos que reconocen su condición y su necesidad. Todos, sin excepción.
andando de la manera que nosotros creíamos, engañados, viviendo, pensando que nosotros podíamos arreglar nuestras vidas y situaciones. Ya todos nosotros tenemos, hermanos, experiencia, tenemos vivencia de que eso ha sido un fracaso total y rotundo. Si usted todavía no ha reconocido, reconozca su condición, reconozca que usted necesita de un Salvador y que ese es Jesucristo. Pueden haber, hermano, no vamos a ignorarlo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Muchos hijos de Dios que han caído todavía en esto y se están desviando y están cayendo en la suficiencia, dependiendo de ellos mismos, apoyándose en su propia prudencia. No, yo reconozco al Señor, yo sé que yo lo necesito, que Él es la vid verdadera y yo soy una rama que necesita estar pegado de Él. Sí, te sabes el versículo, pero no estás viviendo conforme a Él. Tenemos que vivir en consecuencia a lo que dice la palabra. Yo puedo decir que no soy autosuficiente, que no me apoyo en mi propia prudencia, que lo reconozco en todos mis caminos para que Él enderece mis veredas, pero sigo tomando esto lo digo aquí y por acá abajo estoy haciendo otra cosa. Eso pasa, hermanos amados, no nos llamemos a engaños, pero hoy el Señor nos está advirtiendo, nos está tocando la trompeta, nos está diciendo que reconozcamos nuestra necesidad y reconozcamos que no podemos vivir satisfechos con nosotros mismos, sino que Él es nuestra plenitud, que lo necesitamos a Él, que dependemos de Él, que hemos de someternos bajo su poderosa mano, que hemos de buscar primeramente su reino y su justicia, no las añadiduras, primeramente su reino y su justicia, y después Él nos dará esas cosas que necesitamos, hermanos amados. Este verbo de llamar se traduce también con invitar. Así es que cuando Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, ese llamar es invitar. Y cuando vemos este llamar, que significa invitar, cuando lo vemos en ese contexto de la cena, de la invitación, aquí que hace Leví, hermanos amados, nosotros tenemos que reconocer que para todos ese banquete, esas palabras fueron pronunciadas en este banquete, hermanos, en esa cena, en esa comida que se hizo. Es decir, es algo muy particular y especial. Nadie que reconozca su condición está excluido del llamado, está excluido de la invitación. Si usted reconoce que necesita, si usted reconoce que no quiere estar más satisfecho con usted mismo ni ser autosuficiente porque no le ha ido bien y se ha estrellado muchas veces, ha visto sangre y no ha ido bien y se ha metido en serios problemas, reconoce su condición, entonces usted está invitado y ha de aceptar, no está excluido de ese llamado, no está excluido de esa invitación, es para todos los pecadores. Y recuerden, por cuanto todos pecaron, no hay bueno ni aun uno. Ay, si a usted alguna vez le dijeron, ay, eres un pan de Dios, olvídese, eso es una frase hecha. El pan de Dios es el pan que descendió del cielo, ese fue Jesucristo. Y usted necesita ese pan. Así es que olvídese de ese cuento. Nadie que reconozca su condición está excluido del llamado, de la invitación que ha sido hecha. Está hecha la invitación. Si invita es porque hay una provisión que está hecha. No es que, como tal vez, no sé si usted ha vivido la experiencia, le invitaron a algún lugar, a una cena o algo, y, ay, no había suficiente. No, aquí no, con el Señor no. La provisión está hecha. No ha quedado nada por hacer. El Señor dijo ahí en esa cruz, consumado es decir, punto, está concluido. No hay que hacer algo más. Él lo hizo, aleluya. Solo resta que el pecador acepte la invitación. Usted y yo, aceptemos la invitación y tomemos la provisión abundante de la gracia de Dios por medio de Jesús. Tome de esa gracia divina. Eso es para usted.
es para cada uno de nosotros. Es necesario. Si usted se ha desviado, si usted ha bajado la guardia, hijo de Dios, hija de Dios, toma esa provisión, levántate porque hay una provisión abundante de la gracia de Dios por medio de Jesús. No te apoyes en tu propia prudencia. En medio de tu debilidad, el Señor dice, bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No es una cuestión de usted ni de mí, es una cuestión de Él. Poner los ojos en Él, usted confiar y creerse la parte que nos toca a nosotros, porque la provisión está hecha. La invitación también. ¿Qué vas a decidir? ¿Aceptas la invitación? ¿Estás dispuesto a seguirle? Es su decisión. Recuerde, Él no hace excepción de personas, somos nosotros los que nos entregamos, los que lo tomamos con tibieza o los que rechazan. Es usted. En otras palabras, la pelota está en su terreno. Usted decide. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos honor y gloria a tu nombre y las gracias por esa maravillosa invitación. Gracias, porque siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por esa provisión tan grande. Gracias por ese llamado. Gracias por esa obra preciosa. Gracias, Señor, oh Rey de la Gloria, porque la obra ha sido completa. Bendito Dios. Tú nos haces esa invitación, que cada uno de los que en esta oportunidad están escuchando y todavía, Señor, están sentados tal vez en ese banco de tributos o sentados donde sea que se encuentren, Padre amado, sin dar el paso, Rey de la Gloria, que puedan ser tocados y saber que tú les miras de forma diferente, que tú tienes misericordia, Señor, que tú puedes cambiar su lamento en baile y quieres hacerlo también, Rey de la Gloria, que solo tú puedes dar sentido a su existir. Aquellos, Señor, oh Dios, que aceptaron, Señor, ese llamado, aquellos que te siguieron, Señor, oh Padre amado, pero en el camino se han distraído, han bajado la guardia. Rogamos, Señor, oh Dios, para que sean despertados, avivados, reconociendo, Señor, que la gracia tuya es suficiente y que tú nos has llamado a tener esa comunión y esa intimidad contigo profundamente, Señor, aleluya, que nos has llamado, Rey de la Gloria, y quieres moldearnos para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y cumplamos con ese propósito y cumplamos con esa voluntad para la gloria y honra de tu nombre. Aviva, Señor, a tu pueblo, aviva a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que en este tiempo, Señor, que tal vez muchos se han distraído, tal vez están desanimados, desalentados, que el ánimo de ninguno se cansa hasta desmayar, Rey de la Gloria, y que sean levantados y vivificados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sabiendo que hay mucho por hacer, que hemos de seguir esforzándonos y siendo valientes, no temer ni desmayar, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por esa obra poderosa. Gracias, Señor, por el privilegio de llamarnos, Rey de la Gloria, de escogernos, Señor, oh Dios, de seguirte también, de servirte, de adorarte, Señor, aleluya. Oh Dios, que no seamos esos adoradores, Padre, Señor, de labios y fingidos, Rey de la Gloria, sino que te adoremos en espíritu y en verdad, oh Padre amado, que permitamos también, Señor, que se operen esos cambios a lo interno, que no vivamos una vida de apariencia, Señor, sino cambios profundos, porque permitamos que tu palabra, tu Santo Espíritu, Rey de la Gloria, obren, Señor, en nuestros corazones esos cambios y esa transformación, que vivamos conforme a tu palabra, consecuente con lo que hemos creído, lo que predicamos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga.